Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Teología para el Alma. Vamos a concluir la teología que hemos comenzado hablando acerca de la teología del pacto. Hay una pregunta que muchos estarán haciendo acerca de los diferentes pactos que aparecen en la Biblia, porque Dios no solo pactó con Adán, un pacto que no aparece explícito en las Sagradas Escrituras, pero sí en Oseas capítulo 6, versículo 7, se nos dice que Dios tenía un pacto con Adán y que Adán quebrantó el pacto. Ahora, leemos diferentes pactos a lo largo de la historia y la pregunta que muchos se hacen respecto a esto es, entonces, ¿qué papel juegan estos diferentes pactos? ¿Cuál es el propósito de estos pactos? ¿Cómo se relacionan o cuál es el espacio que ocupan dentro de la teología del pacto? Entonces, vamos a responder algunas de esas preguntas y vamos a proceder a iniciar con este video. A manera de resumen, todo comienza en el pacto de la redención. El pacto de la redención, nosotros lo hemos llamado pacto de la redención, no sabemos cómo lo llamaron ellos, la divinidad, pero el pacto de la redención consiste en esa voluntad del Padre de que los seres humanos sean salvos después de la caída. Para eso el Hijo va a nacer como ser humano, sujeto a la voluntad del Padre en todos los aspectos, y va a llevar una vida perfecta que cumpla con todos los requerimientos de la ley y del pacto de obras que Dios había hecho con Adán y en el que Adán falló. Entonces el Hijo nacería como ser humano, tendría la oportunidad de cumplir con toda la voluntad del Padre, nacería como un ser sin pecado, se sujetaría durante toda su vida y ministerio a la voluntad del Padre, e iría a la muerte recibiendo la muerte humana, pero también el castigo por nuestros pecados, ocupando así un puesto de sustitución por la humanidad entera. Así como Adán pecó y en él todos pecamos, Cristo viene en la cruz y muere, y con su muerte satisfaría todas las demandas de la ley y de la justicia que había sido quebrantada por Adán y por nosotros también por nuestros propios pecados y por nuestra inclinación pecaminosa. El Padre se compromete a enviar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo produciría en nosotros esa renovación espiritual que iría ajustándonos a través de un proceso de santificación a la voluntad del Padre. Básicamente esto es el pacto. Jesucristo muere en la cruz, paga por nuestros pecados, resucita para la gloria del Padre, asciende al cielo, comienza su era de reinado, el reino de Dios irrumpe y Él comienza a sujetar todas las cosas bajo su poder. El Padre envía al Espíritu Santo para que transforme el corazón y el carácter de los creyentes. Esto va más allá de las posibilidades de la ley. Es más, Pablo dice que la ley era débil por cuanto la carne, es decir, el ser humano, la ley apuntaba a lo perfecto, a lo santo, pero era imposible que nosotros como seres humanos pecaminosos, con una naturaleza pecaminosa, alcanzáramos el blanco de la ley. Pero Dios nos da su espíritu, que nos renueva, nos transforma día a día en ese proceso de santificación, ajustándonos a la voluntad de Dios, cambiando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra idea, haciendo ese ajuste espiritual para ser transformado. Ese mismo espíritu que también actuó en Cristo en su resurrección, actuará en nosotros para nuestra resurrección, tanto espiritual como física, en la segunda venida de Cristo. Y finalmente ese espíritu produciría la glorificación, cuando nosotros tendremos cuerpos perfectos como el que tuvo Adán, una naturaleza perfecta como la que tuvo Adán, y el pecado ya no estaría presente más en el reino de Dios. Así que de eso vamos a desarrollar ahora la posición que ocupan los diferentes pactos en la Biblia. Entonces ahora la pregunta es, ¿y los pactos diferentes en la Biblia? El pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con David, el pacto de Dios, los diferentes pactos que hay en la Biblia. Comencemos por aquí. La Biblia siempre que habla del pacto de Dios, de cualquiera de estos pactos, dice mi pacto, estableceré mi pacto, haré mi pacto en singular. Es decir, que todos estos pactos, empezamos por ahí, todos estos pactos, el pacto con Abraham, el pacto con el pueblo de Israel, el pacto con David, los diferentes pactos, todos los pactos forman parte del pacto de gracia. Desde la elección, Dios elige a Abraham siendo Abraham ¿quién? Un idólatra, un pagano según la Biblia. Adán no era un creyente ni un servidor de Dios. Llegó a ser en un creyente y un servidor de Dios. Incluso Dios llegó a llamarlo mi amigo.
pero eso fue a través de la relación que Dios tuvo con Abraham. Y como vemos en la Biblia, la obediencia de Abraham no fue perfecta, cometió equivocaciones, porque la elección de Abraham fue basada en la gracia, no en la obediencia. La sujeción al pacto estaba establecida para las bendiciones temporales y la herencia de un pueblo. Pero también Dios había establecido con Abraham un pacto de gracia, y sería ese pacto de gracia el que dominaría todos los demás pactos, con ciertos elementos que circunscriben el pacto a la situación temporal de cada uno de los actores de este pacto, pero todos formando parte del mismo pacto de gracia. Vamos a ver, por ejemplo, cuando comenzamos por Adán, lo que encontramos es una promesa. La promesa de redención que Dios dio para toda la humanidad en Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí Dios dice específicamente donde Dios hace la promesa de que de la descendencia de la mujer, de la descendencia de Adán, vendría el que aplastaría la cabeza del diablo, la cabeza del enemigo, quien le quitaría la autoridad, el gobierno, el trono que el diablo usurpó de la humanidad a través de inducir al ser humano a la rebelión. Ahora, el pacto de Dios con Noé a través de Génesis capítulo 9. El pacto de Noé es el pacto de la preservación, de preservar a la humanidad. Para poder ejecutar Dios su plan de redención, obviamente la humanidad tenía que existir. Por esa razón Dios preserva a la humanidad. Noé no era perfecto. Después de salir del arca, se emborrachó, cayó desnudo. Sus hijos lo vieron. Bueno, uno de ellos al menos. Y entonces lo que queremos señalar no es la imperfección de Noé, sino el plan y la intencionalidad del pacto. Y volvemos a repetir y a señalar y a reiterar que todos estos pactos formaban parte del pacto de gracia. Dios vio a Noé justo en su generación, pero esta justicia no consistía en una obediencia perfecta, apegada a la ley. No podía ser una justicia basada en la obra, porque el mismo Noé demostró no ser calificado para esto. Pero claro, Dios lo escoge por gracia, y esa gracia habilita a Noé para la obediencia también, la obediencia que le rindió a través de la construcción del arca. Cuando hablamos del pacto de Abraham, se comienza a vislumbrar ese pacto que está basado en la fe y la promesa. Abraham le cree a Dios desde el principio, cuando Dios le dice a Abraham que deje su casa, su tierra, su parentela y que vaya a la tierra que le ha de mostrar. Abraham le obedece, pero la obediencia de Abraham se basa en la fe. No es la justicia de Abraham la que lo recomienda. Es más, la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Se le imputó justicia a Abraham desde antes de que Cristo viniera, porque desde ahí se estaba prefigurando que la fe era el elemento a través del cual Dios justificaría al hombre para la salvación, la redención y la vida eterna. Con Moisés llegamos a la manifestación escrita de la ley. No es que la ley no existiera, no es que la ley no estuviera, pero la manifestación escrita de la ley llega con Moisés. Por medio de Moisés, dice el apóstol Juan en San Juan capítulo 1, Dios manifestó la ley. Y por Cristo nos fue manifestada la gracia y la verdad. La ley vino como un tutor, vino como un maestro, como un instructor que preservaría la identidad religiosa del pueblo de Israel para que el Mesías pudiera nacer en esa comunidad religiosa con esos conocimientos divinos. Es decir, el pueblo de Israel, la ley se le da como un medio de preservación étnica. Se le da con el propósito de crear una identidad espiritual y religiosa para el pueblo. La ley no tenía el propósito de salvarlo. Si leemos el libro de Deuteronomio, constantemente encontramos que Dios ya insinuaba la caída del pueblo. Cuando vemos el pacto establecido en el monte Sinaí, el mismo Moisés le dice al pueblo en el libro de Éxodo, ojalá Dios les dé el corazón para que ustedes le obedezcan. Y minutos después el pueblo estaba adorando al becerro de oro. Y a lo largo de todo el Pentateuco se nos narran las contrariedades que el pueblo tuvo que pasar por falta de fe, por su rebeldía, por su obstinación a vivir en el pecado. Así que incluso dentro de ese pacto de ley estaba la gracia actuando. Es por la misericordia de Dios que el pueblo había sido mantenido. El mismo Jeremías lo reconoce en las Lamentaciones, que cuando dice, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Y Isaías dice que por la misericordia de Dios no hemos venido a ser como Sodoma y Gomorra, sino que Dios nos ha preservado un remanente. Allí estaba la gracia de Dios. No hubo tiempo, no hubo época en el que Dios no estuviera manifestando su gracia y su misericordia. Jamás han sido los seres humanos salvos por la ley.
David le dijo al Señor que le construiría una casa. Lo puso en su corazón. Pero Dios le responde diciéndole, no, David, tú no me construirás casa, yo te construiré casas a ti. Y de ti vendrá un descendiente que reinará para siempre. La promesa mesiánica que de la casa de David vendría el Mesías que establecería el reino de Dios. Algunos de nosotros podríamos decir que David fue la clara demostración de la sujeción a la voluntad de Dios, del andar perfecto, del no equivocarse, del no errar. David mató a uno de sus fieles soldados. Lo mandó descaradamente, cínicamente, con la carta en la mano que pondría fin a su vida. Se acostó con su mujer, cometió adulterio, cometió asesinato. Podríamos decir que David fue salvo por la obra, que la salvación de David se basó en la ley. Por supuesto que no. Ni siquiera el pacto que Dios estableció con David fue establecido sobre la base de la obediencia a la ley. Fue establecido sobre la base de la gracia y la misericordia de Dios. Finalmente llegamos al nuevo pacto. Ese pacto que forma parte del pacto de gracia. Ese pacto que ya es el cumplimiento del pacto que Dios ha venido manifestando. Su pacto a lo largo de toda la historia en cada uno de los eventos que hemos venido registrando. Ese pacto se cumple por medio de Jesucristo. Jesús mismo dijo que su sangre era la sangre del nuevo pacto, que para bien de muchos era derramado. Esta sangre del pacto es la que nos lava, nos limpia y nos perfecciona. Esta sangre del pacto es la que dice en Apocalipsis capítulo 7. Ellos han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí está el cumplimiento. Es la puerta abierta de salvación y redención para judíos y gentiles. A través de la sangre de Jesucristo se constituye la iglesia. A través de la sangre de Jesucristo se establece el nuevo pacto y la salvación y la redención para todos los que creen. Para todos los que son llamados por Dios, para todos los que son despertados en su conciencia y son atraídos por esta redención y salvación, y en quienes se ejecuta la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Esta salvación es posible únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, y es ahí donde apunta la historia del momento en que Adán pecó, incluso antes, pero para nosotros, en el momento que Adán pecó, Dios ya manifestó su voluntad de hacer salvo a los seres humanos por medio de la simiente que aplastaría la cabeza del enemigo. La historia de la salvación tiene un centro decisivo, Cristo, y todo se orienta hacia Él. El pacto de la redención que dio inicio desde antes de la creación del mundo, que fue planeado desde antes de la fundación del mundo, se ejecutó cuando los seres humanos fallaron en el pacto de obra. Cuando Adán y Eva, en su condición perfecta, desobedecieron a Dios. Ese era el pacto de obra y ellos caen en pecado. Hay una interrupción del pacto de obras que es el tiempo de la gracia que comienza a partir de Génesis capítulo 3, versículo 15. En la muerte en la cruz se viene el cumplimiento del nuevo pacto. Y dentro de ese nuevo pacto es que Dios lavaría al pueblo de sus pecados, no solamente al pueblo de Israel, que también, pero también al mundo gentil, lo lavaría de todos sus pecados. Así Dios le demuestra a través de la visión de Hechos capítulo 10 a Pedro: no llame inmundo lo que yo he limpiado. Y eso que Dios había limpiado eran los gentiles también que creían en Cristo, que iban a creer en Cristo. De manera que todos los que creen en Cristo entran dentro del pacto de gracia. Y ese pacto de gracia llega a su final tras el milenio y la destrucción de todos los impíos. Y la muerte misma es destruida y es destruido Satanás y todos sus secuaces. Y el universo vuelve a quedar en perfección. Los redimidos esta vez tienen un cuerpo perfecto, una mente y un carácter perfecto y están en sintonía perfecta con la voluntad de Dios. De esa manera, el pacto de obra es restaurado. Ya no hay necesidad de un pacto de gracia, de redención y misericordia, porque el pecado ya no existirá más. El tentador ya no existirá más. Y no existirá tampoco en los corazones de los seres humanos el deseo de pecar. De esa forma, la teología del pacto establece que desde antes de la fundación del mundo hubo un plan de redención, que el pacto de obra fue creado o fue establecido con Adán. Adán falló a este pacto de obra y todos los seres humanos cayeron en pecado junto con él. Dios salva al hombre a través de la obra de Jesucristo, lo restaura, lo transforma, y después del milenio el mundo volverá, o el universo volverá a estar en total perfección y armonía con la voluntad de Dios, y el pacto de obra es restaurado. El ser humano es nuevamente restaurado al pacto de obra, donde todos viven bajo la obediencia y en sujeción a la voluntad de Dios. Así que esto ha sido básicamente el desarrollo de la teología del pacto. Si tiene alguna pregunta, déjenla en la caja de los comentarios. Alguna crítica, también los leemos.
y trataremos de darle respuestas en un siguiente video. Si le interesa conocer un poco más de estos estudios de teología y profundizar en algunos aspectos o tiene algún tema que le gustaría que tratáramos, también puede dejarlo sugerido en la caja de comentarios. Por ahora, deseo de corazón que haya sido de mucha bendición para su vida y que el Señor le bendiga.